Y digamos, más que todo nos enfocamos en las funciones que solo tienen dos variables independientes. Z es igual a f de x, y. Pero también podemos tener una tercera variable independiente y mucho más. Entonces lo que trabajamos en la clase pasada fue en encontrar el dominio de estas funciones. Y vimos que algebraicamente encontrar el dominio es bastante similar a como en una función de una variable. Tenemos que encontrar los números x, y para los cuales f de xy está definida. Pero empezamos a ver cosas muy interesantes con el dominio de estas funciones, porque como ahora nuestro dominio consiste de pares ordenados, la respuesta la tenemos que dar en términos de pares ordenados. Entonces ahora ya, si una función está definida para cualquier combinación de x y y, el dominio es todo el plano cartesiano. Entonces digamos, por ejemplo, con una función de costo con dos bienes, tenemos que como esta función está definida siempre, su dominio ya no solo son los reales, sino son como que los reales al cuadrado o el producto cartesiano, el conjunto de los reales con el conjunto de los reales, que solo es una forma matemática para decir todo el plano cartesiano. Entonces vimos que graficar los dominios como regiones en dos dimensiones es una mejor visualización, porque en algún momento, digamos, tenemos funciones como por ejemplo, ya viene aquí Ruby, el dominio de r de xy, la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sí, por eso es que ahorita empecé con un repaso de la clase. ¿Querías sentarte? Me voy a sentar aquí, es que aquí miro mejor la pantalla. Muy bien. Entonces vamos a darte tus tareas. La zona en IU ya está actualizada a 30 puntos. ¿30? Sí. Llevamos 30. Ya vamos 30, sí. 3 cortos, no, 2 cortos, 3 tareas. Entonces, yo creo que ustedes dos están muy bien de zona. Entonces ya casi que para ganar la clase les falta hacer un poquito de esfuerzo. Entonces, muy bien. Ahorita, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el dominio de esta función? Y es un ejercicio solo como, pero estaba más o menos cuando hicimos el ejercicio 1. Que era que se ponía una desigualdad. Sí, el problema C de arriba. Digamos, pueden ver el problema de SC, pero recuérdense, digamos, ¿qué sucede con una raíz cuadrada? ¿Cuánto se indefine? No puede tener negativos adentro. Sí, no puede tener negativos. Entonces, a pura fuerza vamos a necesitar de que 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. Entonces, esta desigualdad nos va a dar el dominio. La podemos escribir un poco mejor si la escribimos como x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 25. Entonces, este tipo de desigualdades, ¿qué tipo de curva va a ser como que la frontera de esta desigualdad? Sí, es un círculo. Y sí. Entonces, cuando x es igual a 5, y es igual a 0. Cuando x es igual a menos 5, también y es igual a menos 0. Y si, por ejemplo, x es 0, y tiene la posibilidad de ser 5 y menos 5. Entonces, en un caso extremo, los últimos números que van a estar dentro del dominio van a estar en la frontera de este círculo. Pero como pueden ver, otro número adentro del círculo está bien, digamos 0,0, el origen lo puede evaluar, 1,1. Entonces aquí teníamos que para esta desigualdad
nuestro dominio iban a ser todos los puntos que están dentro de este círculo. Este círculo está un poco torcido, pero lo pueden graficar un poco mejor. Hay veces que es preferible primero graficar el círculo y después graficar los ejes. Entonces posiblemente esto no lo vieron cuando vieron este tema. El dominio. El dominio, la gráfica solo nos sirvió, pero de teoría. Sí. Aquí hay unos, en mi clase, si estamos haciendo unos ejercicios simples, porque lo que vamos a hacer es que el dominio va a mandar en varias de estas funciones, y si uno quiere empezar a graficarlas o visualizarlas, si uno sabe bien para qué números está definida esta función, ya uno puede hacer cálculo y derivadas parciales en funciones de varias variables. Entonces, algo que empezamos a hacer ayer era más que todo tratar de identificarnos en el espacio y dónde estaba cada uno de los puntos, 1,2, 3 o 0,1, -1 y así sucesivamente. Y fue un ejercicio bonito, fue un ejercicio que nos permitió ubicarnos en el espacio, pero tal vez antes de seguir insistiendo en el espacio, lo que les puedo decir es que la gráfica de una función de 3 variables es desafiante. Una función de 2 variables es un proceso laborioso, porque ya tenemos una tercera dimensión. Porque ahora cada punto x, y va a tener un valor de z. Entonces vamos a tener que identificar una tripla ordenada. Entonces, digamos, con esta función la gráfica va a corresponder a lo que se conoce como la gráfica de una esfera, una semiesfera. Entonces aquí hay una pequeña dificultad. Primero, si uno quiere graficar una esfera, como que uno tiene que hacer un efecto tridimensional. Entonces este efecto tridimensional cuesta trabajarlo un poquito. X, Y y Z. Y la gráfica de esta función sería como que la frontera de la semiesfera. Entonces lo que vamos a ver es que para poder tener una mejor visualización de estas funciones hay otra técnica. Podemos ir viendo para fijar digamos un valor de 5, un valor de 4, un valor de 3, y luego lo que podemos hacer es ver cuál es la curva XY que satisface un valor fijo de Z. Entonces eso que estoy haciendo ahí es lo que se va a conocer como curvas de nivel. Entonces hoy lo que vamos a tratar de hacer es cómo visualizar una curva de 3 dimensiones en 2 dimensiones. Y como se recuerdan en la clase pasada, esto era el equivalente a como cuando hacen con el clima o cuando hacen con los accidentes geográficos de un país. Le ponen a uno colorcitos y uno dice, bueno, estos colores tienen tal altura y estos otros colores tienen tal altura. Entonces digamos aquí por ejemplo, se mira, ahí está. Cristian, pensé los planos coordenados, ya no los vamos a ver. Los vamos a ver, pero primero solo vamos a hacer las curvas de nivel, porque eso es algo que todavía lo podemos hacer. Entonces tenemos esta área azul, que es donde la temperatura está más baja. Entonces aquí la función no tiene valores tan altos. A medida que el color cambia de amarillo a naranja a rojo, estos valores van a ser más altos. Entonces esto en realidad lo que están haciendo es la gráfica de una función de 2 variables, pero no de manera tridimensional. Entonces ahorita nosotros solo nos vamos a enfocar en un dibujo bidimensional. Y estas partes del mapa que tienen el mismo color van a ser regiones que van a tener la misma temperatura o temperaturas similares. Entonces aquí pueden ver que está el famoso fantasmita. Desde aquí hay yo creo que este es como un sombrero. Sí, es un sombrero, sí. Aquí hay un sombrero, nos podemos poder poner a graficar el sombrero, pero algo que podemos hacer es fijamos un valor de Z
Y cuando fijemos este valor de z, lo que vamos a ver es que lo único que nos queda de la gráfica de 3 dimensiones es una curva. Y aquí pueden ver que aquí abajo se están trazando varias curvas. Entonces la idea es que este sombrero cuesta visualizarlo, pero estos círculos que están debajo de la curva nos van a ir diciendo, aquí abajo, aquí en el centro es donde la altura está más alta, y luego la altura va a ir bajando, y eso se va reflejando con un círculo, con círculos que se van volviendo más y más grandes. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a encontrar unas curvas de nivel, y después, cuando empecemos a tener una idea, bueno, ¿cómo se miraría esto en 3 dimensiones? Podemos empezar a ver los famosos planos. Y hay otra razón por la que quiero ver este tema de curvas de nivel, y es porque en microeconomía se utilizan las curvas de nivel. Entonces, en algún momento se preguntan, pero ¿por qué en microeconomía tienen esos dibujos tan extraños? Es porque esos dibujos tan extraños no son tan extraños comparados con una gráfica en 3 dimensiones. Pero, o sea que o sea, así como el sombrerito, Ujú. son un montón, cada uno de los circulitos es como una de las que hicimos Sí, antes. ajá, es una de las que Solo hicimos. que con alturas diferentes. Solo que con alturas diferentes. Entonces, obviamente, uno no puede encontrar todos los valores diferentes de z, pero uno selecciona, bueno, vamos de 5 en 5 y vamos viendo cómo va cambiando la gráfica. Entonces, por eso vieron, digamos, en ese diagrama del clima, que no estaban de grados centígrados en grados centígrados, sino como que de 25 a 30 era azul, de 35 a 40 era amarillo. Entonces iban como por escalas. Entonces, esta es la idea de una curva de nivel. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Su definición es relativamente sencilla, pero nos está diciendo un montón. Yo creo que incluso hoy vamos a tratar de resolver un problema muy común en economía: cómo maximizar la utilidad cuando tenemos una restricción presupuestaria. Entonces tenemos que las curvas de nivel de una función de 2 variables son el conjunto de curvas para las cuales una función de 2 variables tiene un mismo valor. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy fijando el valor de z. En vez de que z sea una variable, estoy diciendo, bueno, quiero que z tenga tal valor. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta notación sobre la función de 3 variables? Es que al trabajar con valores fijos de z, esta pasa a ser una curva de 2 dimensiones. Y a pesar de que las curvas de 2 dimensiones tienen su dificultad a graficar, son mucho más fáciles de graficar que las superficies en 3 dimensiones. Entonces, esto es ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a fijar el valor de z, y luego vamos a ver qué relación hay entre x y y luego podemos usar diferentes lapiceros de color para ir indicando cómo va subiendo o bajando el valor de z. Entonces, estas curvas de nivel posiblemente ya las han visto en economía, pero bajo otro nombre. Ahí dijo que es cuando son constantes, ¿verdad? Sí, constantes, el valor de z es constante. Y es que eso también para economía tiene una interpretación muy crítica, que ¿por qué en algún momento estamos interesados en un nivel de producción constante o en un nivel de producción de utilidad constante? Y es porque, bueno, ¿qué combinación de bienes me producen todavía la misma producción o me producen el mismo nivel de utilidad? Entonces, digamos, puede que ustedes con 2 chocolates y una gaseosa estén contentos, pero si el chocolate sube de precio, entonces se dice, bueno, tal vez con un chocolate y 2 malteadas puede que también tenga el mismo nivel de utilidad, sea un poco indiferente. Entonces, aquí en economía, estas curvas, las curvas de nivel, también se conocen como isocuantas. Isocuantas, yo creo que es una palabra
con raíces griegas. ISO significa igual, cuánta significa cantidad. Entonces, de aquí viene por qué estoy diciendo que este tiene que ser un valor igual para f de x, y es igual a k. Y vamos a tener diferentes interpretaciones. Y es que este sí es tema de microeconomía. Entonces, una de ellas son las curvas de indiferencia. Entonces, la curva de indiferencia, cuando en economía les están hablando de un problema de utilidad, uno generalmente tiene selección, puede seleccionar varios bienes o digamos, en varias veces se trabajan solo con dos bienes, la selección de dos bienes. ¿Qué tanto va a consumir uno de esta cantidad para producir un mismo nivel de utilidad? Y es que aquí es donde es bastante crítico, digamos, tener las curvas de indiferencia, porque viendo la curva de indiferencia uno puede ver si estos bienes son sustitutos perfectos o son complementarios o si tienen un comportamiento intermedio. Entonces pueden pensar, bueno, a mí una Coca-Cola y una grapete me da igual, si no tienen grapete tomo Coca-Cola, entonces para ustedes esos bienes son sustitutos perfectos, pero tal vez para otra persona no hay Coca-Cola, no, yo ni siquiera grapete. Entonces todo eso, como vamos a ver, yo creo que Douglas ya lo vio, se puede representar por medio de derivadas parciales. Si la derivada parcial es positiva, yo creo que son bienes complementarios. Si es negativa, son sustitutos. Si complementarios y si no sustitutos, y también creo que complementarios eran competitivos. Competitivos, sí. Se le puede decir también. Entonces todo eso lo vamos a ver la otra semana, todas esas interpretaciones, pero por lo menos necesitamos graficar estos problemas de utilidad. Algo nos puede pasar también, digamos, si tenemos una empresa y tenemos dos factores de producción, digamos, si generalmente uno tiene bienes de capital, piénsese esto como una máquina o un proceso de automatización y el trabajo. Entonces, tal vez si uno no tiene computador, uno puede decir, bueno, igual tengo una máquina de escribir, puedo contratar a 50 personas para que escriban en máquina de escribir, o puedo contratar solo a 10 personas, pero que escriban en computadora. Entonces, en algún momento uno tiene que encontrar cuál combinación de capital y trabajo producen el mismo costo. Y obviamente el problema de este problema se va a resolver dependiendo de, bueno, qué tanto tengo que poner, borremos esto completamente. Cambié de variables independientes. Si no, esto no tiene nada de sentido. Entonces, puedo invertirlo todo en un proceso automatizado y no tener nada de trabajo. Pero quiero ver el costo. Entonces, ¿qué tanto me cuesta el capital? ¿Qué tanto me cuesta el trabajo? Ese análisis se puede proporcionar con estas curvas de ISO costo. Y también así de la misma forma hay unas de ISO beneficio. Varias empresas tienen varios bienes. Entonces dicen, bueno, para mantener el mismo nivel de ingresos o vendo 500 celulares o vendo 100 tablets. Entonces aquí combinación de en la venta de dos bienes, en la venta o producción de dos bienes que producen el mismo ingreso. Y es que aquí empiezan a ver por qué en realidad tenemos que utilizar funciones de varias variables, porque varias empresas, para analizar sus utilidades y
y sus ingresos y cómo ir optimizando sus procesos. Hay varios factores de producción, están produciendo varios bienes, o sea, es bien difícil encontrar una empresa que solo produzca un bien. Entonces ahí uno tiene que ver cuánto producir de cada uno de estos bienes, todo dependerá de los precios de mercado, qué restricciones hay en la producción y todo. Entonces ahorita, como pueden ver, este problema sí tiene alta relevancia económica. Ahorita vamos a tratar de graficar algunas de estas curvas. Cristian, pero esto sí se usa en la vida real. Las empresas sí. Sí. Sí, ahí hay un curso de modelos de decisión. Ustedes no creo que lo llevan, pero Douglas sí. Entonces, modelos de decisión es bien bonito porque estás viendo, bueno, tengo que producir al menos tanto de un artículo 1, tanto de un artículo 2, tanto de un artículo 3, producir cada artículo me cuesta tanto, entonces, ¿qué tanto tengo que producir de tanto artículo? Si uno tiene, digamos, materia prima limitada para maximizar mis ingresos o para minimizar mi costo. Entonces, son los que se conocen como problemas de programación lineal. Y por eso es que hay funciones de varias variables, incluso la forma como se resuelven en modelos, que me encanta un montón, es por medio de Excel. Entonces ahorita, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a tener que identificar y graficar las curvas de nivel de las siguientes funciones. Y les voy a dar unos valores, para unos valores de z dados, porque obviamente aquí hay una infinidad de valores de curvas de nivel. Entonces aquí hay una que, si quieren, incluso la podemos graficar en 3 dimensiones. Esta todavía se puede graficar en 3 dimensiones. Identificarla sería ver si hace incidencias o costos. Identificar es, digamos, qué ecuación, qué curva en 2 dimensiones Sí, buena pregunta. Tal vez esta no es la mejor forma de expresar este problema. Aquí más que todo quiero que me encuentren una ecuación entre x y y, y que encontrando esta ecuación entre x y podamos graficarlas. Entonces ahorita tenemos este problema que no tiene mucho contexto, pero que igual podemos encontrar sus curvas de nivel y ver cómo se va comportando esta función de 2 variables. Entonces ahí está lo primero que hay que hacer para encontrar las curvas de nivel. Pueden fijar el valor de z. Entonces aquí vamos a hacer algo tengo ganas de... ¿Por qué? Sí, aquí pregunten por qué. Aquí estoy haciendo esto a propósito para que el problema... yo creo que se apagó. Cristian, esos valores en Z son los valores en los que coinciden X y Y, ¿no? Y vamos a ver ahorita. O sea, pero esas Z ya las dan. Sí, la Z la dan. Pueden hacer el problema 4 veces, o ahorita pueden encontrar una relación entre X y Y para un valor cualquiera de Z y luego sustituyen. Lleven a Cobb Douglas. Creo que esta se la voy a prestar a Douglas porque le va a gustar un montón ver todo esto. Esta te la paso porque... Muy bien. Entonces, aquí solo hay que familiarizarnos un poco con la técnica. Vamos a tratar a Z como una constante. Y luego vamos a resolver ya sea para X o para Y. Entonces, observen qué ventaja tiene ahora que tengamos aquí una constante. Ya tenemos una curva en 2 dimensiones. Ya reducimos el problema de 3 a 2 dimensiones. Entonces, digamos, ahorita ¿qué ecuación tendríamos aquí? ¿De qué curva muy conocida? Es una línea recta. Ahorita, ¿por qué no resolvemos para Y? ¿Cómo podemos resolver para Y?
sumamos 2y en ambos lados de la ecuación. Dicen qué significa ese 30 al 20. No, perdón, esto es 3D a 2D. Estoy pasando de 3 a 2 dimensiones. Entonces tengo 2y más k es igual a 6 menos 3x. Entonces aquí es igual a y. Esta k trátenla como una constante, síganla. Hay que pasarlo del otro lado. Sí, la k, sí, del otro lado, sí. Y luego hay que dividir dentro de 2. Entonces nos quedaría que y es igual a... Sí, 3. Y yo creo que me quedaría aquí un menos k dividido 2. Y luego un menos 3 medios. Entonces, puedo hacer... pasen el k... Sí, 6. Entonces, y ahí te vieron por qué les di estos valores de z, porque la idea es que vamos reemplazando k por menos 6, luego k por 0, k por 6 y k por 12. Entonces lo bonito es que aquí ya vemos que tenemos líneas rectas, y todas son líneas rectas con pendiente de menos 3 medios. Y luego un intercepto que se va a ir moviendo, 3 menos k medios. El valor del intercepto dependerá del valor de k. Entonces ahorita lo que sabemos es que vamos a tener 4 líneas rectas, porque les pedí 4 niveles. En X siempre va a ser la pendiente. Sí, la pendiente, sí, esta es la pendiente, sí. Entonces miremos cómo se van comportando estas funciones. Tenemos que... Vamos a poner x, y. Ok, ¿cuál? Son líneas para abajo, ¿no? Sí, son líneas para abajo. Entonces eso nos está diciendo que si queremos un valor más alto de z, vamos a tener que bajar como que en esta dirección. Entonces esto nos va a decir que ese plano como que va a estar cayéndose. Va a ser como una rampa. Entonces ahorita, ¿qué sucede con k es igual a menos 6? ¿Qué línea recta tengo que graficar? 3 menos 3 medios. Sí, 3. Menos 6 por 1, por menos 1 es igual a 6, dividido 2 es 3. 3 más 3 es igual a 6. Entonces esta es la primera. Entonces, ¿cómo grafico esta primera línea recta? Intersecto el 6 con la pendiente negativa. Sí, negativa. Y el intersecto en y sería X. x sería igual de menos 6 Yo creo... dividido menos 3 medios. Sí. Dicen, pero y en la menos k dividido 2. Es que ya reemplacé aquí k por menos 6. Pero ¿y el dividido 2? Es que esto no lo hice, lo hice un poco rápido, pero digamos, cuando evalué aquí en menos 6, hice 3 menos 6 dividido 2. Entonces esto es igual a 3 más... Entonces sé que en algún momento me voy a topar con el eje X. Yo creo que esto ocurre en 4. Esto no es tan importante. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer esta notación de frío a caliente. Entonces el valor azul va a ser el valor más bajo. En toda esta parte, en esta combinación de X y Y, el valor de Z va a ser igual a menos 6. Y aquí vamos a identificar algunos puntos. Ese es el punto 0,6. Yo creo que ese es el punto 4,0. Entonces observen qué va pasando con esta otra curva, con esta línea recta a medida que estamos subiendo el valor de Z. Básicamente está diciendo que esa línea está acá arriba, pues. Sí. Sí, esta línea sería la que está más abajo. Entonces si ahorita miremos si los valores más altos van a estar aquí o si van a estar acá. Entonces vámonos a
K es igual a 0, aquí es igual nuestra nueva curva de indiferencia. Es más fácil. Sí. Sí, a 3 menos 3 medios. Ah, ok. Entonces, comparada con esta, y aquí van a observar algo bien bonito, que estas son paralelas. Sí, excelente observación. Sí, esa es la idea, que estas son paralelas. Y mantenerlas estas paralelas va a costar un poquito, pero... Entonces, observen que es lo interesante. Si esto lo miran como un problema económico, cualquier bien que produzcan, ya sea combinación 0,6, 4,0 o por ejemplo 4.5, si producen esta cantidad de bienes, ya saben que su utilidad va a ser de menos 6. Entonces obviamente hay que evitar este punto sobre esta línea. Pero si en algún momento les preguntan, bueno, ¿cuál es qué combinación de bienes me dan break-even? Sería entre 0,3 y este yo creo que es 6,0. No, sería 2,0. Entonces cualquier combinación que hagan entre 0,3 y 2,0 les va a dar una utilidad de 0. Es decir que yo fabrique un 0 de uno y 3 del otro. Sí. ¿A eso se refiere? Sí, a eso se refiere. De uno y 2 del otro. Sí. Entonces ahí cabal uno va viendo, bueno, puedo producir o 0,3 o 1,1.5 o 2,5. Entonces en cualquiera de estos puntos tengo una utilidad de 0. Pero luego, quiero tener ya utilidades más altas. Esta ya es una utilidad de 6. Entonces, ¿qué nueva línea recta vamos a obtener acá? Usamos esta misma ecuación. Y es igual a 3 menos 6 dividido 2. 3 queda 0. 0, ajá, entonces aquí ya no hay intercepto. Este programa me encanta un montón por lo siguiente. No estoy poniendo tanto análisis económico, pero en algún momento tal vez... Pero el intercepto ahí es el centro, ¿no? Sí, es el centro, sí. Aquí hay algo bien curioso. Esta es una empresa que yo creo que no es rentable. Y ahorita van a ver por qué. O va a ser rentable, pero va a tener una utilidad muy baja. Entonces observen qué está pasando en Z es igual a 6. Aquí casi que no pueden producir ninguna combinación de bien que les dé una utilidad de 6, porque aquí van a tener una cantidad negativa de X y de Y, lo cual no tiene sentido, o aquí una cantidad negativa de X. Entonces este sería un problema que... Nosotros podríamos producir un bien, pues. Sí. Para sacar una utilidad de 6. Ajá, un bien, sí. Pero entonces ya con la curva no sería Z es igual a 6, sino estarías... Entre los dos. Sí, como entre esos dos. Entonces, obviamente observen qué va pasando. Z menos 6 es la que está más abajo. Entonces, si uno quisiera graficarla en 3 dimensiones, la azul estaría hasta abajo. Esta otra estaría un poco más alta y la roja estaría todavía más alta. Entonces, lo que pueden ver aquí, como estas son paralelas, lo que estoy obteniendo aquí es como un plano. Entonces aquí arriba tenemos como que un plano. Entonces esto ya como que les empieza a dar una idea de cómo se pueden ver estas curvas ya en 3 dimensiones. Entonces es como una rampa que está puesta como en una esquina. Entonces por eso es que les digo que estas curvas de nivel empieza uno a ayudarles a visualizar estas curvas en 3 dimensiones. Entonces con K es igual a 12 tenemos... Sí. Esta es peor todavía. Sí, entonces todavía va a seguir bajando un poquito más y aquí es cuando a uno se le acaban los lapiceros. De aquí todavía tengo un verde. ¿Vieron por qué en desigualdad yo estoy acaparando todos los lapiceros?
Entonces, Pero sí, literal, entonces ahorita digamos, puedo enseñarles cómo graficar esta función en 3 dimensiones, pero tal vez estén interesados ustedes en... ¿Por qué z igual a 12? Porque el otro... Sí, es que es... valor que nos dieron. Pero Sí. 12 no estaría arriba. Ah, no, miremos, menos 3 cuando x es igual a 0. Este es el punto 0, menos 3. Y luego uno grafica algo con pendiente negativa. ¿Sí lo viste, Rubí? Menos 3, menos 3 medios de x. Para graficar estas líneas rectas uno necesita 2 puntos. X es igual a 0. Y de 0 es igual a menos 3. Y podrías encontrar tal vez y de 2. Y de 2 es igual a menos 3. Menos 3. Ah, esto es igual a menos 6. Entonces este otro punto estaría más o menos por aquí. 2, menos 6. Y ya luego 1. Lo que hace esto un poco confuso es que hay un montón de líneas rectas, pero es que como es una superficie, es la gráfica en 3 dimensiones, digamos rebanada. Como escalera, ¿no? Sí, como escalera, sí, muy bien, ajá, es como escalera, sí. Así se miraría más o menos la gráfica en 3 dimensiones. Vamos a verlo como que si fuera un plano del suelo. O sea, que cada línea en ese plano significa que baja un poco el nivel de la tierra, ¿no? Sí. Sí, en AutoCAD esto se miraría como una rampa. Entonces cuando le estás diseñando, aquí estaría menos 6 y aquí como que se puede ver la pendiente. Entonces no está así, que sería digamos una rampa perfectamente recta, sino es una rampa como que puesta en ángulo. Entonces aquí hay otra que nos va a ayudar un montón. El z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y para eso les tengo la respectiva gráfica. Entonces esta es bien interesante, y si fuera un curso de cálculo multivariable se aburrirían de esta curva porque sí es bien frecuente. Yo creo que ¿cuáles son los valores que tengo ahí para z? 1, 4, 9, 6 y 25. Ah, sí. Tengo esas potencias de número, esos cuadrados de números enteros, porque obviamente esas van a tener una gráfica muy peculiar. Entonces, para encontrar la de z es igual a 1, fijo el valor de z igual a 1. Entonces, ¿qué tipo de ecuación tiene este tipo? ¿Cuál sería la gráfica de esta ecuación? Sí, solo porque el x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces este es un círculo de radio 1. Y no sé si les puse 0. No. Lástima, les hubiera puesto el 0 porque el 0 es así como que solo hubiera sido un punto. No pongamos, agreguemos aquí el 0 solo por tener como el punto de partida. Entonces no van a tener nada de utilidad si no producen nada. Aunque este se mira más como un problema de ingeniería. Tal vez están diseñando un tazón. Entonces hasta abajo vale 0. Luego z va a valer 1. Cuando z vale igual a 1, todos estos puntos que están dentro de esta circunferencia van a tener el valor de z igual a 1. Entonces aquí como que ya estamos subiendo. Este círculo rojo está más arriba que el punto blanco, que el punto azul. Entonces, ¿qué está pasando ahora cuando z es igual a 4? Sí, el radio es 2. Entonces tengo que graficar un círculo un poco más grande. Entonces esto casi que pareciera que es como un embudo. Desde aquí estamos subiendo en el embudo y aquí está por donde está saliendo el agua. Aunque es un embudo con un cuello muy pequeño. Entonces luego cuando
que trabajemos con 9. Ahora este embudo ya va a tener esta curva de nivel va a ser una curva de radio 3. Y así sucesivamente, pero viendo estas curvas, ¿cómo creerían que va a ser esta figura tridimensional? Sí, sí, una copa, ¿verdad? Ah, pero son de esas copas que te dan en los lugares de degustación, que no te dan el cuello de la botella, sino solo te dan el vaso. Uh-huh. Sí, entonces esto va a ser como un vaso cónico, o como una flauta, o como un tazón, pero bien puntudo. Entonces ahí, como pueden ver en la hoja que les di, a la par de las curvas de nivel, tienen la gráfica que es... ¿Cómo hizo para sacarlo? es 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces, buena pregunta. Entonces yo creo que es bueno aquí una cápsula informativa. Cada vez que tengan una ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, esto es un círculo. Sí, la raíz cuadrada. Por eso pues los números pues... Ajá. 6, 25. Sí. Perdón, y aquí creo que esto está mal. Esto es 1, luego aquí es 4 y luego aquí es 9. Pero el radio es... Sí, el radio es 3. Entonces esta es una flauta bien delgadita, así como si lo había puesto yo como Z1, Z2 y Z3, eso ya es más como un tazón de sopa, no sube tanto, pero esta es una flauta de champaña, es bien delgadita. Sí. Sí, sí, es un con. Redondo en la punta. Tu pregunta es demasiado buena, sí, es curioso, pero digamos el cono tiene una ecuación muy peculiar. Es casi igual a esta, pero con una raíz cuadrada. Uh-huh. Entonces el conito va subiendo de manera lineal su radio. Pero igual que bueno que dijiste lo del cono, porque el cono como que nos permite visualizar esta curva. Entonces esta curva va a ir cambiando más rápido su radio, y por eso es que tiene esa forma como bien alargada, como de flauta. Sí, esa es la ecuación de un cono. Y los estoy entreteniendo mucho con... Pero es que ayuda un poco tratar, digamos, de hacer estos ejercicios, ver qué uno está haciendo, tal vez cuando uno empieza a ver esto aquí, lo acá. Y es que incluso así es como uno mira, digamos, uno no... la vista no mira tridimensionalmente, sino que tiene esa como perspectiva y crea el efecto tridimensional. Entonces lo que pasa es que aquí el efecto tridimensional no está bien creado, pero si no tiene la imagen mental, bueno, este es el punto más bajo, y luego aquí voy subiendo, y uno dice, sí, esto me forma esta flauta. Entonces más o menos es así como funciona la vista por medio de perspectivas y proyecciones. O digamos en la tele que no es tridimensional, sino solo es una pantalla, igual uno puede distinguir figuras sólidos y figuras en el espacio en la tele, pero todo con este efecto de perspectiva. Aquí sí hay, aquí no hay para nada. Entonces así podemos continuar. Yo creo que solo me falta la de 16 y la de 25, pero aquí ya se están volviendo un poco difíciles de graficar. Yo creo que todavía tengo el color negro. El color negro me sirve para la Z es igual a 16. Entonces, posiblemente una curva como esta no nos sirva mucho en un curso de economía, pero la que sí nos va a servir es la que tengo ahí en la última página. Esa sí es una que si ya llevaron microeconomía tuvieron que lidiar con ella todo el tiempo, sí. Y es que ahí hay tanto que analizar con esa curva. Entonces aquí, digamos, incluso tenemos a uno de los autores de las funciones de producción.
Bueno, lástima que no pude traer a Cobb, pero por lo menos traje a Douglas. Entonces, digamos, ¿qué es una función de producción Cobb-Douglas? Es simplemente una función que tiene por el momento solo dos, ¿cómo los llamé? Dos factores de producción, si mal no estoy. Este es un modelo sumamente simplificado para analizar un problema económico, pero van a ver que incluso si se empieza a complicar con más factores de producción, o si que uno quiere distinguir entre dos tipos de labor o dos tipos de bienes de capital, simplemente uno va introduciendo más variables. Pero incluso el análisis de solo dos factores de producción es sumamente útil y es bastante ilustrativo. Entonces tenemos dos factores de producción. K es el capital, y un debate que hay en economía, digamos, cuál es un factor de producción de capital y cuál es uno de trabajo. Desde aquí generalmente está la maquinaria, algún proceso de automatización, digamos, algún arrendamiento. Hay un montón de bienes de capital y desafortunadamente no tengo tanto tiempo para detenerme a clasificar cada uno de estos. No sé si incluso han clasificado ustedes en análisis 3 ¿Los tipos de bienes? Sí. Creo que no. Sí, es que yo creo que ahí decimos, bueno, lo están viendo en microeconomía, y generalmente análisis 3 es un curso que es... Se lleva a la par con micro. Entonces luego están los bienes de trabajo. Y la idea es que si uno quiere producir un bien, la función de Cobb-Douglas lo que hace es que considera de que, la producción P depende de qué tanto tenga de capital y qué tanto tenga de trabajo, y va a ser igual al siguiente tipo de función: un número constante que depende de cada problema, y luego vamos a tener esta función K a la, yo creo, no sé qué número tengo, qué potencia tengo ahí, una alfa o un beta. Alfa y beta. Ok. ¿El alfa lo tengo con K o con L? Con K. Ok. El beta con L. Es una constante, hijo. Sí, todas estas son constantes. A mayúscula, alfa y beta son constantes. Y estas son constantes que dependen de cada modelo. Digamos, hay un modelo que esta se puede encontrar si contrato el doble de trabajadores, ¿en cuánto aumenta mi nivel de producción? Y la suma de estos factores les dicen también si hay economías de escala o economías a desescala. Hay una cantidad innumerable Incluso A y alfa y beta son constantes. A mayúscula, alfa y beta son constantes. ¿Y KL no? No, K y L son variables, sí. KL son variables. Sí, ahorita es un poco confuso porque con las curvas de nivel teníamos la variable K como la constante, pero aquí, digamos, les gusta utilizar la variable K como capital, que incluso creo que eso viene del alemán, y L viene del labor. Cristian, ¿y trabajo qué es decir? ¿Trabajo qué es? Mano de obra. Gracias, Rugimar. Sí, es, digamos, como la mano de obra. Ahí dice que vale la primera. Sí, recursos. Y él es la ecuación de mano. Solo esos factores se consideran en la producción. Por ejemplo, costos fijos y eso. Bueno, el costo fijo al final, pues aquí... ¿Cómo va a subir la gráfica, pues? Aquí algo bien interesante: la variable dependiente no es tanto el costo, sino es P, el nivel de producción. ¿Cuánto produce dependiendo de cuánto capital y cuánta mano de obra tiene? Sí. Entonces, idóneamente con estos problemas uno diría, quiero producir lo más que se pueda y contrato todo lo que pueda de K y todo lo que pueda de L, pero generalmente estas empresas tienen una restricción presupuestaria o tienen una cantidad limitada de cursos. Entonces tienen que seleccionar de manera muy sensata cuánto van a invertir en K y cuánto van a invertir en L. Y los factores que influyen en cuánto va a decidir producir uno depende de qué tanto me cueste el capital, qué tanto me cueste el trabajo, y también el valor de estos coeficientes. Porque, digamos, un problema que hay con el trabajo es que generalmente esta vez la consideran menor que 1.
¿Qué significa esto? Si contrato el doble de personas, la producción no necesariamente se duplica. Y si contrato el triple o 4 veces más, la producción va a ir aumentando, pero va a llegar a un punto donde no va a aumentar casi nada, porque vamos a tener problemas de espacio físico. El capital generalmente puede, dependiendo, digamos, si son buenos emprendedores, esta alfa para ustedes tendría que ser mayor que 1, un proceso revolucionario, y ya bueno, se duplica la inversión en su proceso revolucionario, la producción se duplica todavía más, más que se duplica. Pero alfa y beta no tienen un valor definido. No, ahorita no tienen ningún valor definido, y un montón de lo que uno pierde el tiempo en microeconomía es analizando, digamos, cómo son las alfas y las betas. Pero digamos que alfa es en cuánto puede crecer nuestro capital y beta es en cuánto puede Sí, crecer ajá, el trabajo, sí. Entonces, digamos, ahorita acá lo que tengo es un ejemplo en particular. Entonces lo que queremos analizar es el siguiente caso específico. Entonces, yo creo que tengo 100 como la constante A. ¿Qué constante tengo enfrente? Sí, es que en el problema ahí tengo un ejemplo muy particular. Aquí hasta abajo, no solo tengo que A es igual a 1. Entonces tengo que PKL es igual a K a la 1/4 por L a la 3/4. Y ahora, ¿por qué K es igual a la 1/4 y L es a la 3/4? Se los estoy dando, pero de que se pueden encontrar y... Pero normalmente no lo da. Se las tengo que dar, es que eso no es un curso para ponerse a encontrar estas constantes. Entonces ahorita lo que queremos hacer es que queremos encontrar las curvas de nivel de esta función de producción. Y aquí hay otra cuestión que tiene un poco sentido este modelo, digamos, si solo cuando le dedican esfuerzo a la mano de obra pero no tienen ningún bien de capital, su producción es 0. Entonces no importa si tienen un montón de personas, pero si no tienen capital, es 0. Lo mismo pasa si no tienen ninguna persona. Entonces pueden tener un proceso súper automatizado y maquinaria que puede hacer un montón del trabajo por ustedes, pero si ni siquiera tienen una persona, no pueden producir nada. Entonces, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay fincas que ya casi que son manejadas por 2 personas, pero igual hay 2 personas. Yo creo que alguien tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es el W y la R? Paciencia todavía ahí. Ese W son wages, R es la tasa de interés. Y es que eso es al final lo que nos va a decidir, digamos, qué tanto invierto yo en capital y en producción, porque ahorita tenemos un fenómeno bien interesante. Digamos, uno se va a las fincas de Guatemala, hay una cantidad de mano de obra que abunda. Y digamos, uno en Guatemala uno podría invertir en maquinaria como en Estados Unidos y tener las fincas automatizadas de Estados Unidos donde solo hay 2 trabajadores, pero hay una razón por la que hay más trabajadores en las fincas de Guatemala que en las fincas de Estados Unidos, y la respuesta corta es la W. El pago. Sí. El costo es mínimo, pues, o sea, es muy poco lo que le paga a una persona que no vale la pena tener maquinaria. Entonces lo que vamos a ver, la respuesta que me dijo Andrea se puede hacer con un análisis de curvas de nivel, y es todo lo que están haciendo ahí en el curso de microeconomía. Hay una curva de restricción y la pendiente, la tasa marginal de sustitución, y es inacabable esto. Entonces, las curvas de nivel, ¿cómo las encontramos? Vamos a decir de que el capital es la variable que vamos a colocar en el eje vertical. Pueden ponerla también en el eje horizontal, pero yo creo que usualmente se trabaja el capital en el eje vertical. Entonces ahí está lo que vamos a decir. Bueno, quiero producir P0 unidades.
Entonces este P0 unidades puede resultar de que tienen un contrato agrícola y tienen que entregarle a su proveedor tal nivel de producción. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto necesito contratar de K y de L? Tengo que encontrar cuando K a la 1/4 por L a la 3/4 es igual a P sub 0. Entonces ahorita lo que hago es que resuelvo para K. ¿Cómo podemos resolver para K? Sí, la L. Entonces tengo que K a la 1/4 es igual a P0 dividido a la 3/4. Y es, sí, la cuarta, muy bien, sí. Para cancelar este K a la 1/4 tenemos que elevar todo a la 4. Porque recordemos que K a la 1/4 muy bien. Entonces P sub 0 dividido L al cubo. Entonces Ricardo y Douglas que ya llevaron microeconomía les va, esto es como un flashback. Entonces miremos aquí, digamos que tenemos acá. Tenemos que K es igual a P sub 0 dividido L al cubo. Y aquí podemos graficar un par de ellas, digamos que solo les están pidiendo que produzcan 10 y hay otra empresa que es más grande y que tiene una cartera más grande y le están pidiendo que produzca 100. Entonces, ¿cómo graficaríamos las 10 elevado a L al cubo? ¿Qué sucede cuando L es igual a 0? K se volvería infinito, entonces quiere decir que si vamos a tener muy pocos trabajadores, vamos a tener que hacer una gran inversión en maquinaria para satisfacer un nivel de producción de 10. Y lo mismo va a pasar si tenemos un montón de trabajadores. Si tienen un montón de trabajadores, y este es el caso de Guatemala, gracias, sí, Rubí, es P sub 0 a la 4. Gracias, sí. Y eso no lo tengo mal en las notas, sino hay que corregirlo, tengo que corregir. Muy bien, sí, se me olvidó. Todo lo tienen que elevar a la 4. Entonces, ese es un nivel de producción alto. Entonces, si quieren producir 10 unidades, pueden irse tipo Estados Unidos y contratar muy pocas personas e invertir un montón en maquinaria. Pero ahora si están en Guatemala, se pueden dar el lujo de contratar un montón de personas e invertir muy poco en maquinaria. Ahora, si en algún momento tienen más dinero y todavía les sobran, pueden pasarse a un nivel de producción mayor, que sería, digamos, bueno, aquí yo creo que tendría que poner 100 a la 4 y 10 a la 4 para mantener la misma consistencia. Entonces, obviamente estas gráficas no hay que hacerlas muy exactas, pero sí. Sustituyó K por 10. P0 por 10. Pero ¿de dónde sacó ese P0? Es que ¿Dónde sacó el 10? el 10 esto, lo que pasa es que necesito, es un ejemplo, necesito llenar estas curvas porque ahorita tengo P sub 0, pero ahí Suponiendo que puede ser 2 o puede sí, ser 2, sí. Sí, que eso es mucho lo que hacen en microeconomía, que en algún momento les dicen, bueno, tengo un nivel de producción bajo está aquí, uno más alto sería la misma curva, pero como aquí tengo un número más grande, esta curva ahora va a estar arriba. Y algo así no les pondría a graficar, porque esto realmente solo se puede hacer bien con una calculadora graficadora. Pero la idea es que a medida que van produciendo más y más, se van desplazando en forma noreste. Pero observen que todas estas curvas no se están cortando nunca, pero siguen teniendo el mismo comportamiento. Si invierten muy poco en trabajo, van a tener que invertir un montón en capital para mantener el nivel de producción. Entonces aquí voy a decir, digamos, un nivel de producción de... Cristian,
Sí. 3D, eso. Esta curva en 3 dimensiones es bien interesante. Es como un masino. Sí, es como un... Ajá. Como una cúpula. Va subiendo aquí. Ah. Sí, es como la concha acústica. Sí, esta curva cuesta verlo un poco en 3 dimensiones. Igual la podemos pedir Wolfram Alpha que nos grafique esta curva. Creo que les interesa más cómo se miran estas en 3 dimensiones que las curvas de nivel. Lo cual es bueno. Es más fácil de visualizarlo. En 3D. Pero O sea, Para entenderlo. ajá, para entenderlo, pues solo para entenderlo, no para hacer los ejercicios. bueno, miremos que grafiquemos esta función. Ya me llamó la atención un montón. Yo creo que aquí tienen Wolfram Alpha, Desmos, no sé si han usado. Esos dos son los que más en mate. Sí. Entonces que la función yo creo que es P es igual a K a la 1/4. Por aquí algo que no me gusta de Wolfram Alpha es que ya no les deja jugar con la gráfica, porque miremos si nos sale. Esta yo creo que nos va a salir horrible porque se mira tan horrible. Observen que la curva que yo tengo solo estamos trabajando con factores de producción positivos. Entonces obviamente aquí voy a tener que hacer una pequeña restricción. ¿Es esta parte o no? Sí, Esta solo- esquina. Muy bien, muy bien. Solo eso. Sí, es esta. Se baja, creo. Es esta como esquina. Cabal. Ya vamos a Es Ah. como- Vamos a ver aquí cómo nos salen Desmos. Esto es lo bonito de un curso con pocos estudiantes. Si hay curiosidad por ver alguna de estas curvas, aquí estamos. No, ¿de dónde? No, aquí yo. Es que tenía ya el programa. Tenía ya la. Ay, Dios. 4 horas y media. ¿Qué pasó ahora? Que aquí estamos. Start graphic. Pero es que aquí es en una dimensión. Yo necesito 3 dimensiones. Tal vez en la configuración, en el engranaje. Sí. Si no, vamos a hacer algo. Voy a hacer la de Wolfram Alpha que te voy a decir para K es mayor que 0 y L es mayor que 0. Espero que me entienda. Miremos aquí. Miremos. No. No me entendió aquí el plot 3D. Pero pongan así, ¿no? Estaba antes. Como estaba antes. Vamos a poner aquí, aunque sea por lo menos un factor positivo. Vamos. Ahora sí entendió aquí. Claro. Igual. No se puede poner como que. Hay que Bueno, sí, eso fue lo que puso. Le estoy sí, la restringí, pero no. Pero ya vieron aquí las curvas de nivel. Esas son las que están. Eso es lo que cabal. Sí. Va. Aquí está, ¿ven? Sí, solo ese Es pedacito. esa parte, cabal. Es esta de aquí, Ese ¿ven? allá, ajá. Ese de allá. Así. Porque este tiene valores negativos. Entonces, como pueden ver, esto es como una concha que va subiendo. Pero no es ni siquiera igual de este lado No, que de este, pues. O sea, este lado es así como. Y este es como. sí. Sí, veo en otra Pero computadora. en teoría sería así. Sí. Cabal.
Sí, por eso es que Sergio no se mete a graficar estas curvas. Entonces ahorita les tengo algo que posiblemente para ustedes sean malas noticias, digamos. En microeconomía se acostumbra a hacer estas curvas de nivel. Y lo que pasa es que ahorita todavía el problema no está resuelto, porque si uno quiere producir 8 unidades, uno puede decir, bueno, pues quiero producir aquí, invertirle un montón al capital y casi nada en trabajo, o decidirme a producir un montón en trabajo y nada en maquinaria. Entonces al final, ¿cuánto? ¿Y qué es lo óptimo? Ajá, lo óptimo, ¿cuánto seleccionar de K y L? ¿Y cómo se sabe eso? Depende de qué tanto cueste la mano de obra y qué tanto cueste el trabajo. Entonces generalmente estos problemas tienen un presupuesto o una restricción de dinero. Entonces, ok, la compañía tiene tanta cantidad para producir estos bienes, entonces cada unidad de trabajo me va a costar W y cada unidad de capital me va a costar R. Y luego voy a tener, digamos, una cantidad fija. El jefe les dice, bueno, solo pueden gastarse 10.000 quetzales en producir 8 toneladas de maíz. Entonces W son los wages y R es una tasa de interés o una tasa de arrendamiento. Entonces, sin ir tan lejos, así haciendo una respuesta rápida, ¿por qué en Estados Unidos se invierte más en capital que en trabajo? Porque El capital de trabajo es muy caro. sí, este es pequeño, este es muy alto. Y en cierta forma el acceso a los créditos que tienen en Estados Unidos, la tasa de interés que están manejando ellos es más baja. Entonces es ¿Cuánto será la tasa de interés? Para los carros hay 0% durante 5 años. ¿Cero? ¿En serio? Y así para una casa, digamos. Un 4%. Sí, hay veces que en algún momento uno tiene ahí ganas de hacer oportunidades de arbitraje. Mientras que en Guatemala los salarios son muy bajos. Pues, Comparado con... rural, sí, ¿verdad? Sí, en el área rural más y comparado con Estados Unidos. Como no se regula, no se... Y el acceso a bienes de capital es alto, e incluso a veces que es infinito, digamos, personas que no tienen accesos a ni siquiera a microcréditos. Entonces lo que va a pasar, digamos, es que si uno que está en Guatemala, se va a ir por este tipo de escenario. Un salario muy bajo significa que esta pendiente va a ser muy baja, entonces uno va a estar por aquí, mientras que la persona de Estados Unidos, para producir lo mismo, su curva va a tener este otro tipo de comportamiento. Entonces aquí en este caso va a estar produciendo con más K y menos L. Entonces al final esta respuesta se va a depender de qué tanto te valga W y qué tanto R en términos relativos. Entonces generalmente este problema se plantea como un problema de optimización. Entonces en algún momento dicen, bueno, me dan 10.000 quetzales, produzca lo más que pueda. Entonces aquí en algún momento les van a preguntar que maximice este nivel de producción, K mayúscula, L mayúscula. Yo creo que seguimos con la misma función, K a la 1/4, L a la 3/4. Y luego tenemos unos numeritos, no sé qué números tengo acá para... 10.000. 10.000 es lo que puedo gastarme. Ajá. 20L más 6K. Sí, 20L más 6K, que ahorita no tiene mucho sentido, pero creo que este 20L es como un salario mínimo por hora en Guatemala. O sea, obviamente, esto sería lo que al final tendría que ser este número que está con L, y este es un número con 6. Entonces aquí yo creo que este es más como un caso Estados Unidos, donde contratar una unidad de trabajo me es más caro que una unidad de capital. Posiblemente en Guatemala esto sea más como un 2L más 20K. Entonces lo interesante es cómo podemos resolver este problema de optimización. Hay una forma gráfica que consiste en graficar esta curva, esta recta presupuestaria,
e ir viendo cuánto es lo más que nos podemos alejar. Pero eso no sería en Guatemala, Eh, porque él es trabajo, ¿no? Y K es capital. maquinaria, o sea, Aquí estaríamos diciendo que contratar la unidad de trabajo es más cara que la de capital. Entonces este es como Estados Unidos. sí, Sí. sí, ya. Confunden un poquito. Entonces, algo que sí vamos a tener en el curso y también Douglas lo va a ver, este problema que está aquí es lo que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Entonces uno puede resolver este problema. Pero hay otra forma como lo podemos resolver. ¿Se recuerdan en análisis 2 cómo resolvíamos estos problemas con restricciones? Podíamos resolver para K o para L. Entonces generalmente, digamos, en análisis matemático 2 lo que hacíamos es encontrábamos que 20L es igual a 10.000 y yo creo que sería menos 6K porque, pero está bien. Y luego divido dentro de 20. O sea, solo es hacer un sistema pues, y resolverlo. Ajá, sí. ¿Qué pasó por el otro lado? Es que lo Sí, lo volteó. lo volteé un poco. Si solo agarró el 6K, lo pasó para allá, pero para que se vea bien de vuelta Ujú. Sí, hice esto de 10.000 menos 6K es igual a 20L. Pero- Ok. y luego tengo menos 6 dividido 20 que es 3.3. Yo creo que es como 0.3K. Entonces la idea es que encontraban una dependencia entre L y K, luego la sustituían en la función de producción y luego ya tenemos la producción simplemente en función de una variable, que en realidad es lo que está pasando en estos problemas. Porque estas variables, a pesar de que son independientes, dependen una de la otra. No puedo ir yo y contratar lo que quiera de capital y trabajo, sino que tengo que respetar este presupuesto que tengo aquí. Entonces tengo 500 menos 0.3K a la 1/4. No, yo creo que este es 3/4. Sí, 3/4, porque L lo reemplacé por 500 menos 0.3. Sí. Más K. Entonces luego estos ya encontraban los números críticos. No entiendo por qué ahora. Sí, perdón, esto en realidad es que la producción está en función del capital. Sí, porque al reemplazar L por K me queda todo en función del capital. ¿Cómo así? En función de K. K, pero lo pueden poner también en función de L, o sea, al final el problema de optimización. Es más práctico. Pero si al final lo encontraron en función de L sería 20 dividido 6 por L menos 10.000 y tendrían todo esto a la 1/4 por L a la 3/4. Entonces pueden tener estos dos problemas y si los tienen son exactamente el mismo. Un poquito larguito esto de Cristian. Es que está largo esto. Va a venir algo más en el examen. Esto todavía no, pero lo que pasa es que estoy dando toda una, ¿cómo le podría decir yo? Todo un overview de por qué estamos tan interesados en economía en hacer las curvas de nivel. Entonces, estas se pueden resolver con un problema de optimización, pero generalmente lo que utilizan en microeconomía es que utilizan estas rectas y luego dicen, bueno, subió el costo de la mano de obra o hay más acceso de capital. Entonces con estas curvas de nivel van desplazando la curva, le van cambiando la pendiente y todo, y luego van explicando, si el nivel de producción sube o baja, y luego si vamos a contratar más mano de obra o más trabajo. Entonces yo creo que desafortunadamente no podemos ver curvas en 3 dimensiones. ¿Están realmente interesados en ver curvas en 3 dimensiones o nos vamos ya a derivadas parciales? Pues si lo vamos a... No vamos a hacer tanto con curvas de 3 dimensiones. Es que me confundo un poco. Sí. Entonces, derivadas parciales. Veamos ya derivadas parciales porque en microeconomía va a estar una forma bien bonita de resumir este problema de cada vez que uno renuncia a una unidad de trabajo, uno tiene tales unidades de capital. Entonces la idea es que este problema de utilización se puede resolver encontrando la razón entre lo que les cuesta adquirir el bien de capital y el bien de trabajo. Entonces dicen, W dividido K
tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución, lo cual está definido en términos de unas derivadas parciales. ¿Qué dicen con lo que ya hemos hecho? Ya podemos hacer la tarea. Sí, yo creo que lo único... O empezarla. Sí, digamos que lo único que van a quedar son los planos. Eso le decía, al final sí vamos a hacer esa, el 3. El 3 lo podemos hacer en clase. Es bonito porque van a ver que esos planos, ya Ricardo les había enseñado cómo los aplicaban y encontraban los 3 puntitos y luego los conectaban. Entonces esa la podemos hacer los planos, pero practicar cualquier otra cosa como esa parábola que se va moviendo a lo largo del eje X, que es como una lámina. Una lámina doblada. Sí, una lámina, sí. Y todo, Como una hoja. sí, y todos los planos esos nos vamos a confundir un montón. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Entonces, ¿no han visto esto? Suena muy familiar a mí, pero por eso lo vi hace un año. Entonces, por eso es que quise presentar esto, porque esto hacen bien en este curso en trasladarlo para micro, pero es bastante constructivo. Si en algún momento en un curso de mate están tocando temas que se miran en microeconomía. Y es que esto termina de justificar por qué las curvas de nivel son tan importantes. Porque en microeconomía parte del análisis es gráfico. La mayoría. ¿Te vas a quedar? Adiós, Ricardo. Cuando yo lo llevé con Andrés, el libro que utilizábamos de micro era teoría y gráficas y derivadas. Sí, es el libro de Varian, ¿no? No me acuerdo. O Nicholson. No, el segundo me suena menos. Ah. Creo que era algo como Fundamental Macroeconomics. Ah, O algo